Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hoy me corresponde hablar del trasplante hepático. El primer trasplante hepático la leyenda dice que fue realizado en el siglo III después de Cristo con los hermanos, dos médicos, San Cosme y San Damián. Eran dos médicos en los cuales encontraron a un militar que se le había amputado una pierna y en ese momento había muerto un esclavo negro y ellos llegaron y le pegaron la pierna y ese fue el primer trasplante que hubo en la humanidad, el cual fue exitoso. Pero realmente fue en 1954 cuando hubo el trasplante de un órgano, que fue cuando cogieron dos gemelos. En 1954 el doctor Murray en el Brigham Hospital y con la inmunidad que tenían, la histocompatibilidad, logró trasplantarlos y sobrevivir poco tiempo porque en ese momento no existía la inmunosupresión en forma. Ya para hablar del trasplante hepático es en 1963 cuando el doctor Starks en Denver, Colorado, realiza el primer trasplante hepático. El punto es que en ese momento la inmunosupresión era muy básica, entonces por tal motivo no pudo ser exitoso. Por tal motivo, en 1960, que eran las azatropinas y los esteroides, pero realmente no funcionaba lo básico y realmente tenía mucho rechazo. Realmente es hasta 1980 que aparece la ciclosporina. Los otros dos, que es antilinfocíticos y la OKT3, realmente no eran lo suficiente para trasplante hepático, pero sí para riñón. Es decir, que en esta temporada se desarrolló riñón, pero no tanto hígado. Es hasta 1980 que el mismo doctor Starks trasplanta 10 pacientes, realmente fueron 11, y en ese año tuvo una sobrevida mayor del año. Y es cuando realmente se instala en ese momento el trasplante hepático como una opción terapéutica para el paciente con falla hepática o enfermedad hepática terminal. Pues posteriormente, afortunadamente, aparece el tacrolimus, en el cual es otro inhibidor de calcinurinas y lo que hace es proteger más la parte renal y otros efectos secundarios que hoy en día se utiliza como primera línea en muchos países del mundo. Y posteriormente en 94 aparece el Neural, la ciclosporina en microemulsión, que tiene una mejor absorción. Pero realmente el cambio que pasa del antes del 80 y después del 80 es fundamental para la evolución del trasplante hepático. Con respecto a las indicaciones, el trasplante de hígado es el tratamiento óptimo para la enfermedad hepática en estado terminal. Esta se puede presentar en dos presentaciones abundantes, una aguda y una crónica. La aguda es una falla hepática fulminante y la crónica en cirrosis. Las enfermedades que llevan para llegar a un trasplante, yo creo que todos la conocen. Las hepatitis virales, C y B, la cirrosis autoinmune, que tenemos mucho, como mostró Oscar, tenemos muchas hepatitis autoinmune en Colombia, lo que no se ve en Estados Unidos y en Europa. La cirrosis alcohólica, que ha ido creciendo, yo siempre he estado crecida en Estados Unidos, pero en nuestro país ha ido aumentando. La enfermedad metabólica, la principal es NASH, que ya el doctor Peñalosa la especificó muy bien, que realmente son los pacientes que tienen características, unas que no se sabe por qué y las otras que se ve, la resistencia a la insulina, la obesidad, la hiperlipidemia. Hemocromatosis hereditaria, que yo creo que no es que tengamos poca, sino que no la detectamos y no sabemos detectarla. Deficiencia de una antitripsina y la enfermedad de Wilson. Estas que mencioné previamente eran del hepatocito. Las otras enfermedades son las que atacan el conducto biliar, que son las enfermedades, la principal, la cirrosis biliar primaria, con la colitis esclerosante, que la vemos muy asociada a colitis ulcerativa, fibrosis quística y la pérdida de ductos biliares. Hay un componente que yo creo que sobrediagnosticamos a veces mucho, que es cuando se junta el hepatocito con la vía biliar, que es lo que llamamos hepatitis por sobreposición, que tenemos componentes de cirrosis biliar primaria, colitis esclerosante y hepatitis autoinmune, que estos se juntan y forman un gran número de pacientes. El otro grupo es de los tumores, el hepatocarcinoma, que es el primer tumor primario del hígado, en los cuales se presenta, y ahorita vamos a explicar por qué es muy importante el hepatocarcinoma y ha ido creciendo mucho, como mostró también Martín en las diapositivas. El colangiocarcinoma, que afortunadamente no es mucho porque realmente cuando vamos a trasplantar colangiocarcinoma, la recaída es muy frecuente y los grupos previenen mucho trasplantar colangiocarcinomas. El tumor metastásico neuroendocrino, que es un tumor que realmente se trasplanta y les va bien si no tienen demasiada metástasis y está controlado el tumor. Y el otro tumor es el hemangioendotelioma epiteloide, el cual es un tumor congénito
que también les va bien con trasplante, también dependiendo del tumor. No dependiendo del tumor, sino del tamaño del tumor. Con respecto al hepatocarcinoma, 1 millón de muertes en el mundo son por hepatocarcinoma al año. El 10% de los trasplantes de hígado en Colombia fueron realizados por hepatocarcinoma. Pero entonces, ¿qué pacientes trasplantamos y cuáles no? Entonces uno dice, no, todos los tumores, todos los hepatocarcinomas podemos trasplantarlos, no. Entonces, Mazzaferro, en 1996, que es un grupo de Milán, creó los criterios de Milán. ¿Qué son los criterios de Milán? Ellos consideraron que si tienen 3 lesiones menos de 3 o una lesión menos de 5, cumple los criterios y van a tener una muy buena sobrevida. Esto teniendo en cuenta que no tiene invasión vascular. Si yo tengo 3 lesiones menos de 3 y tiene trombosis de la aorta por tumor, obviamente se sale. Entonces, no tengan invasión vascular y tenga estas características. Lo que vieron con los criterios de Milán es que la sobrevida es similar a los trasplantados sin hepatocarcinoma. Entonces, cogieron un grupo muy grande y vieron que a 4 años la sobrevida era 80% con y sin hepatocarcinoma. Posteriormente, la Universidad de California de San Francisco hizo unos criterios de extensión, porque estaban muy limitados y tenían muchos pacientes que se salían los de criterios de Milán a ver qué más podían brindarle a los pacientes. Esos que tengan varias lesiones, menos de 4.5, pueden tener 3, 4, porque están menos de 4.5, una lesión menor de 6.5, le están dando 1.5 más con respecto a los de Milán, porque el Milán es 5, y la sumatoria total de menor de 8. Comparando las dos, realmente la sobrevida es igual, pero la recurrencia de tumor definitivamente sí se ha visto más si se tienen en cuenta los criterios de extensión. Todo paciente, yo creo que va a ser trasplantado o no, que tenga hepatocarcinoma, va a tener un TAC de tórax y una gamografía ósea para mirar metástasis. Con respecto a esto, se ha visto que se encuentran pacientes que tienen un tumor mayor, ya sea que sea extensión, criterios de extensión y más aún criterios de Milán, y por tal motivo tenemos una cosa que nosotros llamamos el downstage. El downstage lo que hacemos es que tenemos estos pacientes que se salen de los criterios y se hacen métodos radiológicos invasivos, ya sea con radiofrecuencia o con quimioembolización. Lo uno simplemente es, la radiofrecuencia es con una aguja, con una sombrilla que trata de quemar el tumor, y la quimioembolización es embolizarlo con alcohol o con quimioterapia para poder disminuir el tamaño del tumor, y así sea el paciente pueda ser ingresado en la lista de espera y pueda esperar en la lista de espera su turno y pueda cumplir los criterios de Milán o criterios de extensión. Este es un paciente coincidencialmente de Villavicencio, alcohólico, que tuvimos hace 1 año y medio, en el cual lo que apareció, y también tenía hepatitis B, lo cual le pareció es que tenía un tumor en el segmento 3 de 5 centímetros y otro en el segmento 7 de 3 centímetros. Pero además de eso, el paciente era un grupo de hemoclasificación B, y nosotros tenemos los donantes B son mucho menores que los O y que los A. Entonces sabíamos que lo íbamos a meter en lista de espera y tenía que esperar, y si sumaba yo 5 con 3 ya daba 8. Cumplía los criterios de extensión, pero sabíamos que se iba a salir mientras esperaba. Entonces lo que se hizo con el paciente en 2 sesiones fue hacerle una ablación a esta y ablación a esta, y lo que vemos después de la ablación es que ya no se ve hipercaptante, ya no atrae el medio de contraste, y por tal motivo el paciente ya tenía una que captaba pero menos, por lo cual tenía criterios de Milán. El paciente se trasplantó hace 1 año y el paciente está muy bien. Con respecto al otro grupo importante de los pacientes cirróticos es la falla hepática fulminante. La falla hepática fulminante pues son los pacientes no cirróticos que agudamente, como tal lo dice, tienen enfermedad hepática. Las manifestaciones clínicas son coagulopatía, ictericia y encefalopatía. 5 a 6% total de los pacientes de hígado son por falla hepática. Perdón. Las causas más frecuentes, como todos sabemos, el acetaminofén, principalmente en Europa y en Inglaterra, y nosotros tenemos realmente es más o menos como el 5%, por también más por medicamentos homeopáticos, árnica y llantén, y además es idiosincrático realmente la respuesta que va a tener cada paciente a sus medicamentos. Hepatitis virales, principalmente A y la B, realmente la C es poca, y hepatitis autoinmune. Pero de todo este grupo, 15 a 17% de los pacientes no se identifica la causa de falla hepática aguda o fulminante. Con respecto a las patologías, como para
redondear lo que estamos diciendo, esto es una lista de espera en el 2008 de Estados Unidos del grupo de unos, pero es más o menos similar a la que manejamos nosotros. Tenemos una cirrosis no colestástica, queremos decir del hepatocito, que es del 72%, la otra que es de la vía biliar, que es 9.5%, atresia biliar, que es muy poca, 1.2%, enfermedad metabólica también son 1.2% y hepatocarcinoma 3%. Pero definitivamente las hepatitis, lo que es hepatitis alcohol, hepatitis C y hepatitis autoinmune son las causas más frecuentes. Cuando ya tenemos esa enfermedad, realmente todo paciente cirrótico no se trasplanta. Tiene que tener una complicación o una disfunción de la síntesis hepática para que tenga que ser llevado a trasplante. ¿Qué complicaciones tiene que tener? Ascitis refractaria, en la cual no mejoró con diuréticos, o estos diuréticos mejora, pero empeora la parte renal, la función renal de estos pacientes. Eso es lo que llamamos ascitis refractaria, encefalopatía, disfunción de la síntesis hepática, hepatocarcinoma, que ya dijimos cuáles son los criterios para trasplantar un hepatocarcinoma, hemorragia por varices esofágicas o varices fúngicas, por hipertensión portal, de lo que habló Oscar, el síndrome hepatopulmonar, la peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorrenal, principalmente tipo 1, y hay una característica clínica que el paciente no tiene que estar cirrótico para que lo trasplantemos, que es el prurito intratable. Obviamente, si tiene una cirrosis biliar primaria ya en fase cirrótica, el prurito intratable es una indicación para trasplante, pero si no está en fase cirrótica puede ser una indicación para trasplante. ¿Qué contraindicaciones tiene para uno realizar un trasplante? Malignidad de cualquier otra parte del cuerpo, obviamente no el neuroendocrino ni el hemangiosarcoma, que ya explicamos porque pueden tener metástasis, pero realmente en general cualquier tumor que tenga metástasis está contraindicado. Infección activa bacteriana y que esté produciendo daño como tal sistémico para trasplantarlo, porque realmente vamos a trasplantar una infección activa que es una hepatitis B o C. Nos referimos que tenga un daño generalizado del organismo. Cáncer avanzado en el hígado, ya dijimos que los hagan los criterios ya sea avanzados o de Milán. La enfermedad severa hepática, la cardíaca y la pulmonar. En todos aparece la renal, lo que pasa es que no la puso porque ya hoy en día se hace el trasplante conjugado hígado-riñón, en el cual ya hay harta experiencia, les va muy bien. Entonces realmente no puse la riñón porque cuando hay enfermedad hepática avanzada y renal, realmente les va muy bien con el conjugado hepático y riñón. Entonces realmente se ve la enfermedad cardíaca y pulmonar. HIV avanzado. Con respecto a la nutrición, es la malnutrición severa, índice de masa corporal mayor de 19. Y con respecto al sobrepeso o el índice de masa corporal, depende de los grupos. Obviamente los grupos americanos son más agresivos, tienen mucho más años de experiencia. Nosotros en general mayor de 40, un índice mayor de 40 lo consideramos una contraindicación para trasplante. Situación psicosocial y obviamente el activo uso de drogas y alcohol. Ya cuando tenemos este paciente que ya sabemos qué enfermedad tiene, ¿cierto? Y si ha tenido complicaciones, venía la parte de la síntesis hepática que no se podía clasificar muy bien. Antes de que existiera la era del trasplante, apareció el doctor Childs y Turcotte inicialmente, y en 1964 en la Universidad de Michigan hicieron unos criterios para poder ver la alteración de la síntesis. Luego, en 1972 aparece el doctor Cook y lo que hace es que quita de esos criterios, que son estos, quita el mal estado nutricional y agrega el INR para tratar de darle objetividad a los criterios y para mirar cómo está la síntesis hepática lo mayor objetivo posible. Entonces tenemos dos variables que son subjetivas, que es la ascitis y la encefalopatía. Entonces 1, 2 o 3 se le da el puntaje si no tiene ascitis, si es controlada con diuréticos tiene un 2 y si no es controlada tiene un 3. Y encefalopatía lo mismo. Variables objetivas, bilirrubina, albúmina y tiempo protrombina, y de acuerdo a esos estándares se le da un puntaje. El punto es que de las 5, 2 son objetivas. Entonces funcionó muy bien, pero ya cuando apareció el trasplante tenía mucho una parte que era objetividad del médico, si consideraba que tenía mucha ascitis o poco, encefalopatía mucho poca, o el tratamiento lo ha sido mucho poco. Y ahí sí, cuando en 1994 la clínica Mayo Clinic crea un modelo matemático para poder ser los más objetivos con la más síntesis hepática y sobre todo ya entran a ver la sobrevida que tiene el paciente, perdón, no la sobrevida, la mortalidad que tiene el paciente después de tener esta fórmula. Entonces predice la mortalidad dentro de los siguientes 3 meses en la lista de espera. ¿Y cómo se calcula? Realmente es imposible calcularlo. Toca entrar al computador que diga MELT y allá aparece la cuenta, o todos esos programas hoy en día todos tienen MELT. Porque como ven en la fórmula de abajo, pues que nadie la hace.
es esta. Entonces, cuando usted entra, simplemente dice creatinina, bilirrubina y INR, y eso le calcula. Cuando esto le calcula, entonces, ¿qué pasa? Ahí nos va a dar un puntaje. Entonces, si da un puntaje menor de 9, voy a empezar de abajo para arriba. Si da un puntaje menor de 9, tiene una mortalidad a los 3 meses de 1.9, de 10 a 19, 6%, de 20 a 29, 19, de 30 a 39, 52, y si tiene un puntaje de 40, tiene la posibilidad de que se muera el 71.3%. Y es así como entonces cogemos el MELT para poner la clasificación en la lista de espera. Entonces, si un paciente que tiene obviamente 30 y el otro tiene 20, pues viene primero el de 30. ¿Qué pasa si nosotros nos devolvemos? Aquí no aparece hepatocarcinoma. Entonces, ¿qué pasa con hepatocarcinoma? Lo que han concluido los grupos es que le dan un puntaje extra a hepatocarcinoma porque no aparece y no le dan un puntaje mayor y el hepatocarcinoma realmente necesita ser trasplantado y necesita subir a la lista. Conclusión, las indicaciones para trasplante son MEL mayor de 10, Child mayor de 7 y complicaciones de cirrosis, que las principales que queden claras son hemorragia de varices, ascitis y peritonitis primaria. Con respecto a la valoración pretrasplante, entonces ya tenemos las características y decimos, no, ya este paciente tiene un MEL de 12 y un Child de 9 y definitivamente ha tenido 3 sangrados. Listo, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es estas 3 primeras. Yo considero que es tan importante la parte médica, la evaluación psicológica como trabajo social. Es fundamental. Si vamos a tomar las recaídas post-trasplante, yo diría que es más por esto y por la parte psicológica que por la parte médica, porque no le hace un seguimiento a los pacientes. Pero la otra, detectar si realmente el paciente tiene apoyo familiar, tiene economía, tiene ganas, eso lo da este grupo. Cuando ya este grupo, que es el hepatólogo, el psicólogo y psiquiatra, pero realmente psicólogo, y trabajo social, y dice, listo, el paciente está listo, se le entrega una carta, va a su EPS, la autoriza y vuelve para una valoración pretrasplante. La valoración pretrasplante que incluye todo, son 3 días que se le hace de todo, es de todo. Laboratorios, los básicos, más las hepatitis virales, más autoinmunidad, más antígenos tumorales y la parte de virus, citomegalovirus, Epstein-Barr. Con respecto a la parte radiológica, es una placa de tórax, forma parte de neumología, un Doppler, necesita saber si el flujo es lento o no, y realmente tenemos una imagen con contraste que nosotros preferimos la resonancia con gadolinio, primero porque tiene muy buena sensibilidad para vasos hepáticos y para hígado, y segundo porque el medio de contraste del TAC produce más injuria en la parte renal, en el órgano renal. Con respecto a cardiología, hacemos un ecoestrés con dobutamina y hacemos un ecodoppler con solución salina para poder mirarla bien, para poder detectar la hipertensión pulmonar, que es una contraindicación. Neumología, realmente como tal, no entra el neumólogo a entrar de entrada, no. Lo que hacemos es una placa de tórax, una pulsoximetría y una PPD, que esa es importantísima, esa no puede faltar. Y posteriormente hacemos la parte neumológica y después hacemos la parte de valoración institucional, por lo que ya dijimos, endoscopia, clono, mamografía y PCA. Como verán, es un grupo institucional que trabaja todos para poder detectar si el paciente es candidato o no. Ya para finalizar voy a hablar de un poquito de estadística. Cogí el 2011 porque lo que está reportada ya en el UNOS para poder comparar. UNOS es la organización de Estados Unidos que funciona para todo Estados Unidos. La lista de espera es de 16.000 pacientes, trasplantes realizados 6.342 y la sobrevida a un año es 82%, 3 años 72% y 5 años 68%. En cambio, en Colombia la lista de espera es 50%, lista de trasplantes 212 y el sobrevida a un año 92, a 390 y 687. Como verán, en Estados Unidos hay 400 millones de habitantes y la lista de espera es 16.000. Nosotros tenemos 40 y pico millones de habitantes y 50. Lo que yo considero no es que no haya gente con que trasplantar, sino nos falta cultura para mandar a trasplantar y cultura para donación. Nada, esto simplemente para mostrar que con respecto a la parte renal, el 73% de lo que se trasplante y solamente el 17% se trasplanta en hígado. Con respecto a las edades y mujeres, nada, lo que vemos ahí que la mayor edad es de 60 a 69 y 50 a 59, los que más se trasplantan realmente entre mujeres y hombres muy similar, en 51 a 49%. Con respecto al porcentaje, vamos a hablar de los donantes en Colombia en el 2011. El 50% es por trauma craneoencefálico, el 35% por enfermedad cerebrovascular y los otros son ya por hipoxia y tumores cerebrales. Conclusión, el trauma craneoencefálico
como sabemos, es la mayor donación que tenemos. Y esta es mi última filmina, ya para mostrar. Mi última filmina, en la cual lo que muestra es que acá tenemos trasplantes y tenemos donantes. Lo que se muestra es que cuando se dona, se trasplanta y se tiene una muy buena utilidad de los donantes. Pero desafortunadamente hay una gran brecha entre la lista de espera, tanto aquí obviamente como en Estados Unidos. Yo creo que la idea es que se puede trasplantar, se puede hacer un buen trabajo, si se hace en equipos, se hace un muy buen trabajo, pero nos toca cambiar la cultura, nos toca educar, nos toca saber que podemos mandar mucho paciente a trasplantar y, como dice Oscar, si entre más se tenga la prevención de llegar a cirrosis, y obviamente el trasplante mejor. Y por el otro lado falta mucha donación para que le podamos brindar a los pacientes hepáticos lo mejor. Muy amables, gracias.